En la clase de hoy aprenderemos un nuevo concepto matemático que es la ecuación. Vamos a aprender a qué llamamos ecuación, cuáles son los elementos, las características, los miembros de una ecuación. Nuestros indicadores: conceptualiza ecuación de primer grado. Debemos conocer el concepto de una ecuación de primer grado, identificar una ecuación. Cuando tenemos varias expresiones debemos saber identificar una ecuación y luego reconocer los elementos que forman una ecuación. Para empezar, el concepto. Ecuación es una igualdad que contiene al menos un valor desconocido o incógnita. Generalmente esa incógnita se representa con una letra. En ocasiones, en una situación problemática, nos habla de datos que no disponemos, valores desconocidos. Cuando desconocemos el valor de una cantidad, en matemáticas podemos representar ese valor por algún símbolo. Se puede utilizar cualquier símbolo, pero usualmente lo que hacemos es representar con letras del alfabeto. Aquí tenemos un ejemplo. Dice 3 por cuadrito más 2 es igual a 5. Este cuadrito representa un valor desconocido. En este cuadrito existe un número que al multiplicar por 3 y luego agregarle 2 debe dar como resultado 5. Lo que ahora nosotros hacemos es, en vez de utilizar el cuadrito, representar ese valor desconocido o ese valor que falta con una letra del alfabeto. Esto mismo que está aquí nosotros podemos representar como 3x más 2, donde x es un valor desconocido que multiplica el 3 y al sumarle 2 tiene que dar resultado 5. Podemos utilizar cualquier letra, la letra que más nos guste. Podemos utilizar la Y, podemos utilizar la Z, la M, cualquier letra de nuestro agrado cuando queremos representar un valor desconocido. ¿Cómo hacemos para identificar que una expresión dada es una ecuación? Para que sea una ecuación necesariamente tiene que tener la igualdad. Igualdad es este signo de es igual. Entonces, en una ecuación necesariamente tiene que aparecer la igualdad y también un valor desconocido o incógnita. El valor desconocido o incógnita representamos con una letra. Entonces, esta expresión que está aquí, yo sé que es una ecuación porque tiene el signo de es igual y además tiene un valor desconocido que es la x. Aquí también, este otro ejemplo también es una ecuación. ¿Por qué? Porque tiene el signo de igualdad y tiene un valor desconocido que representamos con la y. Esa es la forma de identificar una ecuación. Partes de la ecuación. Toda ecuación consta de tres partes fundamentales: el primer miembro, la igualdad y el segundo miembro. Esta es nuestra igualdad, el signo de es igual, esa es la igualdad. Luego tenemos el primer miembro. El primer miembro es todo lo que se encuentra a la izquierda del signo de igualdad. Todo esto es lo que conforma el primer miembro. Si me preguntan cuáles son los valores que están en el primer miembro, digo 4x más 2y menos 7. En el segundo miembro queda todo lo que está a la derecha del signo de igualdad. Todo esto que tenemos del lado derecho es lo que llamamos segundo miembro. ¿Cuáles son los términos que aparecen en el segundo miembro aquí? Menos 3x y más 5. ¿Bien? Luego, los elementos de una ecuación. Coeficiente. Coeficiente es el número que multiplica a la variable. Por ejemplo, el 4, el menos 3 y el 2. Las variables son las letras. Aquí tengo la letra X. ¿Cuál es el número que le acompaña? El 4. Ese 4 le está multiplicando. Por eso aquí coeficiente es 4. Aquí tengo otra variable que es la Y. ¿Qué número le acompaña a la Y? El 2. El número que le acompaña a la letra, que le multiplica a la letra, es
un coeficiente. Entonces 2 es un coeficiente y también el menos 3 le está multiplicando a la letra X y entonces el menos 3 también es un coeficiente. Coeficiente es el número que multiplica a las letras con su signo. Luego tenemos la variable o incógnita. La variable o incógnita, como habíamos dicho, son los valores desconocidos. ¿Cuáles son los valores que no conocemos aquí? No conocemos el valor de la X ni de la Y. Aquí tampoco de la X ni de la Y. Entonces nuestros valores desconocidos son la X, la Y. A eso llamamos variable o incógnita. Luego tenemos el término independiente, así como su nombre dice, independiente no depende de otra cantidad. El término independiente es el número que no multiplica a ninguna variable. Aquí el 7 es menos 7, no está acompañado de ninguna letra, entonces es un término independiente. También el 5 no multiplica a ninguna variable, entonces es un término independiente. Bien. Luego tenemos el concepto de ecuación de primer grado. Son aquellas ecuaciones donde el mayor exponente de la incógnita, dijimos que la incógnita es la letra, es 1. El mayor exponente con el que aparece la letra es 1. Y resolver una ecuación es hallar el valor de la incógnita para que sea verdadera la igualdad. Si miramos nuestro primer ejemplo, estábamos teniendo 3 por un valor más 2 debe darme resultado 5. Si yo digo resolver la ecuación, lo que hago es determinar este valor que tendría que estar aquí dentro del cuadrito para que al resolver la operación me quede resultado 5. ¿Qué valor puedo escribir aquí? Si pruebo con un 2, sería 3 por 2, 6, más 2, 8. Ya es mayor que el valor que necesito. Probemos con 1. 3 por 1, 3, más 2, 5. Quiere decir que necesariamente el valor que debe ir aquí en el cuadrito es el 1. Y cuando yo encuentro ese valor que debe ir en el cuadrito, o en vez de la X, porque la X es ese mismo valor, entonces estoy diciendo que resuelvo la ecuación, hallo ese valor desconocido. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar esa información que habíamos visto recién. Me dice el ejercicio, encierra en círculo las expresiones que correspondan a una ecuación. Y allí es donde nosotros debemos recordar que para que una expresión sea una ecuación, necesariamente debe tener dos elementos. Debe tener un valor desconocido y también el signo de igualdad. Aquí tengo 4x más 5 es igual a 16. Tengo el signo de igualdad y también tengo el valor desconocido que es la x. Entonces esto vamos a rodear porque dice que todas las que sean ecuaciones vamos a encerrar en un círculo. Vamos a hacer de vuelta. Y entonces vamos a encerrar esto en un círculo, de esa forma. Bien, analicemos el otro ejemplo. 4x más 6 menos 74. Tengo la variable que es la x, pero no aparece el signo de es igual. Para que sea una ecuación necesariamente tiene que aparecer alguna letra que es el valor desconocido y el signo de es igual. Aquí no aparece, falta la igualdad. Entonces, esta no es una ecuación porque falta el signo de igualdad. Analicemos el que sigue. Menos 6 más 5 es igual a m. La m es el valor desconocido. El es igual también aparece. Esas son las dos condiciones para que yo diga que es una ecuación. Debe tener un valor desconocido, que es la letra, y también tiene que aparecer el signo de igualdad. Entonces, esta sí es una ecuación y rodeamos entonces. A ver el siguiente ejemplo. 7 más 8 es igual a 15.
Tengo el signo de igualdad, pero todos los datos que tenemos son conocidos, el 7, el 8. No aparece ningún valor desconocido, entonces esta tampoco es ecuación porque falta el valor desconocido. Y el siguiente, x cuadrado menos 4 es igual a 12. Tengo el signo de igualdad y tengo el valor desconocido. Aquí mi valor desconocido está elevado al cuadrado, tiene exponente 2. Entonces, esta es una ecuación, pero no es una ecuación de segundo grado porque la x está al cuadrado. Bien, es una ecuación de segundo grado. En la siguiente actividad me pide, en las siguientes expresiones encierra en un cuadrado o rectángulo los coeficientes, en círculo las variables y subraya los términos independientes. Allí debemos volver a leer nuestros conceptos y recordar que coeficientes son los números que multiplican a las letras. Aquí, por ejemplo, 6x más 3 es igual a 2x menos 5. 6x significa que el 6 multiplica a la x. Entonces el 6 es un coeficiente. Este 6 debemos rodear con un cuadradito. Otro coeficiente que aparezca aquí es el 2. ¿Por qué? Porque el 2 multiplica a la variable. Aquí también esto debíamos de rodear con un pequeño cuadradito. A ver si puedo con un cuadradito así. El 2 tiene que ir en cuadradito. El 6 también en un cuadrado. Ahí ya me abarca todo, entonces no me sirve. Aquí solamente el 6 deben rodear con un cuadradito. El 3 ni el 5 son coeficientes porque no acompañan a ninguna variable. En la siguiente ecuación, ¿cuál es el número que multiplica o acompaña a la variable? Es el 6. Entonces nuestro coeficiente va a ir en un cuadrado. Aquí los coeficientes son el 5, el 2 y el menos 2. Estos son los que vamos a colocar en cuadrados. Luego nos pide en círculo las variables. Las variables son las letras. Todas las letras vamos a colocar en círculo, solamente las letras. Aquí colocamos en un círculo la X, aquí la Y, aquí la Y, la M y la N, que son las variables. Solamente esas rodeamos. Y subrayar los términos independientes. Los términos independientes son los que no acompañan a la letra. Sería aquí el 3, el menos 5, debemos subrayar, el menos 2, el 16 y el 8. Esos son nuestros términos independientes, los que no acompañan a ninguna variable. Y para finalizar, nos pide encontrar qué número debe ir en cada cuadradito para que la igualdad sea cierta. Debemos completar esto. ¿Cuál es el número que debemos sumar a 8 para que me dé como resultado 12? ¿Cuál tiene que ser ese valor? 8 más, ¿qué valor me da 12? 8, 9, 10, 11, 12. Tiene que ser 4 necesariamente. Entonces aquí dentro del cuadrado escribimos un 4. Lo mismo en el siguiente. 5 por algún valor debe darme resultado 15 negativo. El 5 es positivo. Para que el resultado quede negativo, necesariamente el número que vamos a encontrar aquí tiene que ser un número negativo. 5 multiplicado por ¿cuál número me da resultado 15? 5 por 3. 5 por 3 es 15. Aquí tiene que ser necesariamente un 3, pero un 3 negativo para que el resultado quede negativo. Y lo mismo en el siguiente. Menos 20 dividido cierto valor tiene que darme el resultado 4 positivo. Para que el resultado sea positivo, necesariamente el número que voy a escribir aquí en este cuadrado tiene que ser negativo para que, según regla de signos, yo pueda decir menos por menos más. ¿Cuál es el número que divide a 20 y me da resultado 4?